momentos de crisis como la actual, crisis importante, que se habla mucho del tema, pero bueno, crisis obviamente existe, se nota un poco como si la labor de la intervención fuese más respetada por parte de los concejales de turno, no digo los vecinos, que a lo mejor no tiene mucho contacto con ellos, aunque luego hablaremos de ese tema, pero nota a lo mejor el interventor, nota el propio Juan en su labor diaria, o le comenta a sus colegas que como si le hiciese más caso el alcalde, presidente de Diputación, los políticos de turno. En el ejercicio de la función interventora las cosas han cambiado bastante en los últimos años, ¿no? A principios de los años 90 se creía que el interventor era un simple contable, ¿no? Que llevaba la contabilidad presupuestaria de la entidad y que no podía emitir informes ni hacía los controles internos de legalidad, importantísimo, de eficacia y de eficiencia, ¿no? Con el paso de los años, con el cambio de la legislación, también con el hecho de que durante todo ese periodo de tiempo el Estado ha convocado todos los años pruebas selectivas para que se cubriesen los puestos que estaban vacantes. En muchos ayuntamientos la figura del interventor era un interventor accidental, no estaba cubierta la plaza por un funcionario con habilitación de carácter nacional seleccionado por el Estado. Entonces, el hecho de que estas plazas se hayan ido cubriendo y al mismo tiempo el hecho de que la legislación ha ido cambiando y ha reforzado el control interno en las administraciones públicas, pues ha puesto en valor la función interventora, ¿no? Y ahora, en particular, con la crisis económica que tienen todas las administraciones públicas, el Gobierno de la Nación, el Gobierno de la Comunidad Autónoma ha impuesto importantes obligaciones a la función interventora, a los interventores que ejercemos nuestra labor en las corporaciones locales, ¿no? Digamos que el efecto positivo ha sido que se ha reforzado el papel certificante y de control del interventor en toda la gestión económico-financiera de la corporación, ¿no? Y eso sin duda es positivo porque garantiza la transparencia en la gestión de los fondos públicos, garantiza la dación de cuentas, que las cuentas se rindan ante el Consejo de Cuentas, ante el Tribunal de Cuentas y que en definitiva quienes manejan los recursos ajenos sepan que están controlados y que tienen que rendir cuentas de su actuación. Yo creo que esto es lo más relevante. Bueno, debemos aclarar un poquito que el acceso a intervención es una oposición. Efectivamente, el acceso a la intervención está prevista para todas aquellas personas que sean licenciadas en Derecho, en Económicas, en Empresariales, en Administración y Dirección de Empresas. Con estas titulaciones se puede presentar a la oposición, que tiene pues un contenido jurídico, un temario jurídico importante, un contenido económico de Hacienda Pública y un contenido de formación contable, ¿no? Entonces hay unas pruebas selectivas que convocan actualmente las comunidades autónomas, anteriormente lo hacía el Estado, y esta competencia se ha descentralizado en las comunidades autónomas en virtud del Estatuto Básico del Empleado Público, que es una ley del año 2007. Entonces son ahora las comunidades autónomas las que hacen la selección. Aún así se mantiene la unidad del cuerpo, de manera que todas las personas que superan esta oposición están registradas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y pueden participar en la provisión de puestos de trabajo en todo el territorio del Estado, con ciertas limitaciones en algunos territorios que han puesto especial interés en defender su lengua, y a las personas que no conocen esa lengua pues les crea cierto problema el acceder a esos puestos de trabajo, ¿no? Pero salvo en aquellas comunidades autónomas que tienen una lengua propia, en todas las demás se accede dentro del ámbito nacional en virtud de los concursos anuales que se aprueban por el Ministerio de Administraciones Públicas. Muy bien, otra cuestión que seguramente suscitará las dudas de buena parte de nuestra audiencia es a quién recibe un interventor. Es decir, ¿tiene una función de atención al público general, que era restringiros solo a atender un poco al concejal de Hacienda, al alcalde, a los concejales? ¿Se amplía la oposición o cualquier ciudadano puede un poco ir al despacho de interventor y suscitarle cualquier cuestión? Con carácter general, la persona que hace la función interventora hace la función interna, es decir, controla a los propios órganos de la administración. Entonces, cuando surgen discrepancias, cuando hay que establecer criterios, se reúne con los propios técnicos de la organización, con los responsables de los distintos servicios, con los concejales responsables de las distintas áreas de gobierno, con el propio alcalde, ¿no? Pero si hay una característica singular que distingue a los interventores de la administración local
respecto a los interventores de las comunidades autónomas o respecto a los interventores del Estado, de la intervención general del Estado, es que el interventor local suele ser una persona accesible. Y entonces cuando el proveedor, cuando el contratista, cuando el beneficiario de una subvención tiene alguna dificultad en su gestión, más allá de la función interventora, el interventor también hace la función de asesor, de manera que se le indica al ciudadano la mejor forma de presentar su solicitud, de presentar su justificación de la subvención o de presentar su factura para que tenga satisfacción de su pretensión, ¿no? En ese sentido, el interventor en la administración local suele ser una figura cercana a los ciudadanos. Y bueno, un poco, ¿quién organiza el trabajo de la intervención? ¿Se autoorganiza? ¿Se organiza el alcalde? ¿Cómo va, en fin, en lo que es el día a día? En el ejercicio de la función, el interventor tiene absoluta independencia. Al ser un órgano de control, pues la ley le garantiza la independencia de los órganos a los que fiscaliza, ¿no? Por tanto, tiene autonomía para la programación de su trabajo, la ejecución y los controles a realizar y los criterios legales, económicos, técnicos, en definitiva, que aplica en su labor, ¿no? Ahí su independencia es absoluta, bajo el imperio de la ley y bajo el control de los tribunales, por supuesto, y de los órganos de control externo, como son el Tribunal de Cuentas y, en nuestro caso, el Consejo de Contas de Galicia. En lo que se refiere a la relación jerárquica en la disciplina, en el puesto de trabajo, en el cumplimiento de su horario, depende directamente de la alcaldía, ¿no? El titular de la alcaldía, que es el jefe superior de toda la administración municipal, de toda la administración local, pues es también, en ese sentido, el jefe del interventor. Pero en el ejercicio, digamos, de las funciones jerárquicas en el cumplimiento del puesto de trabajo y de las responsabilidades del puesto de trabajo. Pero en el ejercicio de la función, por supuesto, goza de independencia y así le viene reconocida en la Ley de Haciendas Locales. Con lo cual el interventor, más o menos, hablando muchísimas las distancias, por supuesto, pero tendría un aire al Ministerio Fiscal, ¿no? De cierto modo. Digamos, en el sentido de control. Su función es fiscalizadora y en el ejercicio de esa función fiscalizadora actúa con independencia de criterio, ¿no? Por supuesto que en el ejercicio de esa independencia y en la plasmación diaria de esa independencia ha de atenerse a la ley, ha de atenerse a la doctrina administrativa, a la doctrina de los tribunales, sobre todo con especial interés a la intervención general de la Administración del Estado, que emite consultas, dictámenes, a los informes del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Contas, ¿no? Y también, ¿por qué no?, a los precedentes administrativos que hay en cada administración. Que son fuente del derecho. Que también, en la medida en que han sido utilizados en otras ocasiones y salvo que se diga motivadamente el por qué se puede apartar de un precedente, pues hay que respetarlos. Y de alguna forma los famosos informes, ¿no?, que a veces tanto teme el concejal de turno, incluso el propio alcalde. Ay, Dios, tengo un informe en contra para tomar esa decisión, luego hablaremos de las consecuencias de ello. ¿Esos informes los puede solicitar cualquiera o ya la ley le marca taxativamente en qué casos tiene que emitir informe? Cualquier acto administrativo, cualquier resolución, cualquier acuerdo que adopte una corporación local que implique gasto o genere ingreso, que implique un pago o un cobro, han de ser intervenidos, es decir, han de ser fiscalizados por el interventor, ¿no? Por tanto, todo lo que es gestión económico-financiera de la corporación tiene que ser fiscalizada previamente por el interventor antes de adoptar el correspondiente acuerdo, emitiendo el preceptivo informe, manifestando su conformidad o presentando su reparo por disconformidad con la propuesta que se le presenta, ¿no? Y bueno, y dirán muchos televidentes y menos mal, ¿no? De cualquier forma, si le parece a Juan, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida entramos en muchas cosas, pero entre ellas en el famoso tema de qué pasa si un político se aparta del informe de intervención. Muy bien. No se lo pierdan ahora aquí en La Voz.